Volumen 1. Capítulo 3. Jinshi. Están en ello otra vez, murmuró Jinshi sombríamente para sí mismo. Era indecoroso, la forma en que las flores del palacio continuaban a veces. Le correspondía a Jinshi, una de sus muchas responsabilidades, calmar las cosas. Mientras caminaba entre la multitud, Jinshi vio a una persona que avanzaba como si el alboroto no le importara. Era una chica pequeña, con pecas que le salpicaban la nariz y las mejillas. No había nada más distintivo en ella, excepto que no hizo caso a Jinshi mientras caminaba, murmurando para sí misma, y eso bien podría haber sido el final de todo. No fue hasta un mes después que se corrió la voz de que el joven príncipe había muerto. La consorte Lihua estaba consumida por el llanto y más delgada que nunca. Ya no se parecía en nada a la mujer que una vez fue considerada la rosa floreciente de la corte. Tal vez sufría de la misma enfermedad que su hijo, o tal vez era una aflicción del espíritu que la asolaba. A pesar de todo, no podía esperar otro hijo en tal estado. La princesa Lingli, la hermanastra del difunto príncipe, pronto se recuperó de su indisposición, y ella y su madre se convirtieron en un gran consuelo para el afligido emperador. De hecho, parecía probable que la consorte Yokuyu pronto pudiera dar a luz a otro niño, dada la frecuencia con que su majestad la visitaba. El príncipe y la princesa habían sufrido la misma misteriosa enfermedad, pero uno se había recuperado mientras que el otro había sucumbido. ¿Podría ser la diferencia de edad entre ellos? Habían pasado solo 3 meses, pero ese lapso podía hacer una diferencia significativa en la resistencia de un niño. ¿Y qué hay de Lihua? Si la princesa se había recuperado, entonces había razones para que la consorte también lo hiciera. Voy a salir un rato, dijo Jinshi mientras estampaba la última página con su sello y salía rápidamente de la habitación. La princesa, con las mejillas llenas y sonrosadas como bollos al vapor, le sonrió con toda la inocencia que un niño puede reunir. Su pequeña mano se cerró en un puño alrededor del dedo de Jinshi. No, niña, déjalo ir. Regañó suavemente su madre, una belleza pelirroja. Envolvió al niño en pañales y lo puso a dormir en su cuna. La princesa, aparentemente demasiado caliente, se quitó los pañales y se quedó mirando al visitante, gorgoteando felizmente. Supongo que desea preguntarme algo, dijo la consorte, siempre una mujer perspicaz. Jinshi fue directo al grano. ¿Por qué la princesa recuperó su salud? La consorte Yokuyu se permitió la más pequeña de las sonrisas antes de sacar un trozo de tela de una bolsa. La tela había sido arrancada de algo, y estaba adornada con caracteres desgarbados. No solo la escritura era desigual, sino que el mensaje parecía haber sido escrito con manchas de hierba, por lo que en algunos lugares estaba descolorido y era difícil de leer. Tu polvo facial es veneno. No dejes que toque al bebé. Tal vez la vacilante calidad de la escritura fue deliberada. Jinshi ladeó la cabeza. ¿Tu polvo facial? Sí. Dijo Yokuyu, confiando el niño en la cuna a una nodriza y abriendo un cajón. Sacó algo envuelto en tela, un recipiente de cerámica. Abrió la tapa y le dio una bocanada de polvo blanco. ¿Esto? El mismo. Tal vez, Jinshi conjeturó, había algo en el polvo. Recordó que Gyokuyu, quien ya poseía la piel pálida tan apreciada en la corte, no necesitaba usarlo para parecer más bella. La consorte Lihua, en cambio, se veía tan demacrada que aplicaba cada vez más polvo para ocultar su deterioro. Mi pequeña princesa es una niña muy hambrienta, dijo Gyokuyu. No produzco suficiente leche para ella, así que contraté a una nodriza para que la ayudara. A veces, las madres cuyos hijos morían poco después de nacer encontraban trabajo como nodrizas. Este polvo para la cara pertenecía a esa mujer. Lo prefería porque decía que era más blanco que otros. ¿Y dónde está esa nodriza ahora? Se enfermó, así que la despedí. Por supuesto, le proporcioné fondos suficientes para su sustento. Hablaba como una mujer a la vez intelectual y quizá demasiado bondadosa para su propio bien. ¿Y si había algún tipo de veneno en el polvo para la cara? Si la madre lo usaba, podría afectar al bebé. Si el veneno pasaba a la leche materna, también podría llegar al cuerpo del niño. Ni Jinshi ni Yokuyu sabían qué tipo de toxina podría ser, pero si el misterioso mensaje era cierto, esa bien podría haber sido la causa de la muerte del joven príncipe. Un simple polvo facial, maquillaje común en el palacio trasero. La ignorancia es un pecado. Debía haber sido más cuidadosa con lo que entraba en la boca de mi hija. Soy culpable del mismo crimen.
admitió Jinshi. Al final, fue él quien permitió que el hijo del emperador pereciera. Quizá incluso otros bebés se habían perdido en el útero sin que nadie lo supiera. Le conté a la consorte Lihua lo del polvo para la cara, pero cuanto más le digo, más se aferra a sus hábitos. Explicó Gyokuyu. Lihua tenía ojeras profundas y continuaba usando abundante maquillaje blanco para cubrir su rostro marchito, sin creer nunca que pudiera ser venenoso. Jinshi miró la simple tela de algodón. Le resultaba extrañamente familiar. La torpe caligrafía parecía un intento deliberado de disfrazar la mano que había escrito el mensaje, pero tenía un inconfundible aire femenino. ¿Quién te dio esto y cuándo? Llegó el día en que exigí que el médico examinara a mi hija. Me temo que solo logré causarle problemas, pero después encontré esto atado a una rama de rododendro junto a la ventana. Inshi recordó el tumulto de ese día. ¿Alguien entre la multitud había notado algo? ¿Había comprendido la verdad y dejado una advertencia? ¿Pero quién? Ningún médico en el palacio recurriría a métodos tan tortuosos. Estoy de acuerdo, y el nuestro nunca pareció saber cómo tratar al príncipe. Toda aquella conmoción, reflexionando, Jinshi recordó a una sirvienta que se mantenía apartada, murmurando para sí misma. ¿Qué era lo que había estado diciendo? Necesito algo para escribir. De repente todo encajó. Una sonrisa se extendió por el rostro de Jinshi. Consorte Gyokuyu, si encontrara a la autora de este mensaje, ¿qué harías con ella? Le daría las gracias de todo corazón. Le debo la vida de mi hija. Respondió la consorte, con los ojos brillantes. Estaba sinceramente ansiosa por descubrir quién la había salvado. Muy bien, tal vez me permitas conservar esto por un tiempo. Espero con ansias lo que puedas descubrir. Dijo Gyokuyu, mirando a Jinshi con esperanza. Él le devolvió la sonrisa, y luego recogió el frasco de polvo facial y la tela con el mensaje. Buscó en su memoria cualquier tela que tuviera esa textura familiar. Lo último que quiero es decepcionar a la dama favorita de su majestad. Dijo con una sonrisa que irradiaba la inocencia de un niño en una emocionante búsqueda del tesoro. Volumen 1, capítulo 4, La sonrisa de la ninfa. Mao Mao se enteró de la muerte del príncipe cuando se distribuyeron fajas negras de luto durante la cena. Las mujeres debían llevarlas durante 7 días para mostrar su dolor. Sin embargo, lo que más la disgustó fue el anuncio de que su ya escasa porción de carne sería eliminada por completo mientras durara el duelo. Las sirvientas recibían 2 comidas al día, principalmente mijo o sopa, con alguna que otra verdura. Era suficiente para la pequeña Mao Mao, pero muchas de las mujeres encontraban esas comidas insuficientes. Había una gran variedad de mujeres entre las sirvientas de rango más bajo. Algunas provenían de familias de agricultores, otras eran chicas de la ciudad e, incluso, algunas eran hijas de funcionarios. Los hijos de la burocracia podían esperar un poco más de respeto, pero aún así, el trabajo asignado a una mujer dependía de sus propias habilidades. Una chica que no sabía leer ni escribir no podía aspirar a convertirse en una consorte con su propio despacho. Ser una consorte era un trabajo, incluso recibían un salario. Supongo que al final tal vez no importaba. Pensó Mao Mao. Ella sabía lo que había matado al joven príncipe, el uso excesivo de polvo blanco por parte de la consorte Lihua y su sirvienta. Ese polvo era tan caro que un ciudadano promedio no podría usarlo ni un solo día en su vida. Sin embargo, algunas de las damas más establecidas del burdel lo usaban regularmente. Algunas ganaban en una noche lo que un granjero ganaría en toda su vida y podían permitírselo, mientras que otras lo recibían como un regalo costoso. Las mujeres se cubrían desde la cara hasta el cuello, sin saber que el polvo les carcomía el cuerpo. Algunas murieron por su uso continuo. El padre de Mao Mao les había advertido que dejaran de usarlo, pero no le hicieron caso. Mao Mao, asistiendo a su padre, había visto a varias cortesanas consumirse y morir con sus propios ojos. Habían sopesado sus vidas contra su belleza, y al final lo perdieron todo. Por eso, Mao Mao había roto un par de ramas convenientes, garabateado mensajes breves y los había dejado para las consortes. No esperaba que prestaran atención a la advertencia de una simple sirvienta sin acceso a papel ni pincel. Después de que el periodo de luto terminó y las fajas negras desaparecieron, empezaron a circular rumores sobre la consorte Gyokuyu. La gente decía que, tras la muerte del príncipe, el emperador, afligido, había encontrado consuelo en Gyokuyu y su hija sobreviviente.
Sin embargo, la consorte Lihua, que había perdido a su hijo igual que él, quedó relegada. Qué conveniente para él, Pensó Mao Mao. Vació su tazón de sopa, que hoy incluía una pequeña astilla de pescado, limpió sus utensilios y se preparó para seguir trabajando. ¿Una citación, señor? Mao Mao llevaba una cesta de ropa cuando fue detenida por un eunuco, quien le informó que debía presentarse en la oficina de la matrona de las mujeres sirvientes. La oficina de las mujeres sirvientes era una de las 3 principales divisiones de servicio en el palacio trasero, encargada de supervisar a las sirvientas de rango más bajo. Las otras 2 divisiones eran la oficina del interior, que se ocupaba de las consortes, y el departamento de servicio doméstico, al que estaban adscritos los eunucos. ¿Qué podrían querer de mí? El eunuco estaba hablando también con otras sirvientas cercanas. Fuera lo que fuera, involucraba a más personas, además de Mao Mao. Deben necesitar más manos para alguna tarea, razonó. Puso la cesta fuera de su habitación y luego siguió al eunuco. El edificio de la matrona de las mujeres sirvientes estaba situado junto a la puerta principal, una de las 4 entradas que separaban el palacio trasero del mundo exterior. Cuando el emperador visitaba a sus damas, esta era la puerta por la que pasaba. A pesar de estar allí por una citación oficial, Mao Mao no se sentía cómoda en el lugar, aunque era menos lujoso que la sede de la oficina del interior. Situada al lado, seguía siendo notablemente más ornamentado que las residencias de las consortes de nivel medio. La barandilla estaba decorada con elaboradas tallas, y dragones de colores brillantes ascendían por los pilares bermellones. Una vez dentro, Mao Mao se sintió menos impresionada de lo esperado. El único mobiliario de la habitación era un gran escritorio. Había unas 10 sirvientas más además de ella, todas animadas por la ansiedad, la anticipación y un extraño tipo de excitación. Muy bien, gracias. El resto de ustedes puede irse a casa. ¿Eh? Mao Mao se sintió incómoda al ser señalada de esa manera. Se fue sola a la habitación contigua mientras las demás mujeres se marchaban, lanzándole miradas sospechosas. Incluso para la cámara de un funcionario, era un espacio amplio. Mao Mao observó intrigada, dándose cuenta de que todas las mujeres presentes miraban en una dirección específica. Sentada discretamente en una esquina, estaba una mujer atendida por un eunuco, y no muy lejos de ella, otra mujer algo mayor, a quien Mao Mao reconoció como la matrona de las sirvientas. Sin embargo, la otra figura le era desconocida. Entonces lo notó. Los hombros de la persona eran sorprendentemente amplios para ser una mujer, y su vestimenta era inusualmente sencilla. Su cabello estaba sostenido en parte por una bufanda, mientras el resto caía en cascada por su espalda. ¿Es un hombre? Estaba observando a las sirvientas con una sonrisa suave y gentil, como la de una ninfa celestial. Incluso la matrona se sonrojaba como una adolescente. De repente, Mao Mao comprendió el rubor en las mejillas de todas las demás. Este debía ser el eunuco extraordinariamente hermoso del que tanto había oído hablar. Tenía el cabello fino como la seda, una presencia etérea, ojos almendrados y cejas que evocaban ramas de sauce. Ni una ninfa celestial retratada en un pergamino podría competir con su belleza. ¡Qué desperdicio! Pensó Mao Mao, sin sonrojarse en lo más mínimo. Los hombres del palacio trasero eran todos eunucos, privados de su capacidad de reproducción. El hermoso descendiente que este hombre podría haber engendrado quedaría para siempre en el reino de la imaginación. Justo cuando Mao Mao pensaba que semejante belleza casi inhumana podría incluso atraer la atención del emperador, el eunuco se puso de pie con un movimiento fluido. Se acercó a un escritorio, tomó un pincel y comenzó a escribir con elegantes trazos de mano y brazo. Luego, con una sonrisa tan dulce como la ambrosía, mostró su trabajo a las mujeres. Mao Mao se congeló. Tú, la de las pecas, decía el mensaje. Eso, al menos, era lo esencial. La ninfa masculina debió notar la reacción de Mao Mao, porque le dedicó su sonrisa más completa. Enrolló el papel nuevamente y aplaudió 2 veces. Hemos terminado por hoy. Pueden regresar a sus habitaciones. Las mujeres, lanzando miradas decepcionadas por encima del hombro, abandonaron la habitación. Nunca sabrían lo que estaba escrito en el papel de la ninfa. Mao Mao vio cómo se marchaban y, después de un momento, se dio cuenta de que todas eran mujeres pequeñas con pecas prominentes. Sin embargo, ninguna había reaccionado al mensaje, lo que significaba que no podían leer. El mensaje no había sido solo para ella.
Se preparó para salir también, pero una mano firme se posó sobre su hombro. Con temor y temblor, se volvió y se encontró con la sonrisa casi cegadora del eunuco. Oye, tú no puedes irte. Dijo suavemente. Quiero que te quedes donde estás. Esa sonrisa, tan audaz, tan brillante, no aceptaba un no por respuesta. Volumen 1. Capítulo 5. Una habitación propia. Muy interesante. Dijo lentamente el hermoso eunuco, con deliberación. Mao Mao lo siguió incómoda mientras caminaban. No, señor. Soy de origen humilde. Debe haber algún error. ¿Quién diablos me enseñaría? Pensó, aunque difícilmente habría dicho esas palabras incluso bajo tortura. Se esforzó en parecer tan ignorante como pudo. Quizás su forma de hablar era un poco más sofisticada de lo que correspondía a alguien de su posición. Pero, ¿qué podía hacer al respecto? Una persona con orígenes tan humildes no podía esperar nada mejor. Las sirvientas de menor rango eran tratadas de manera diferente según supieran leer o no. Ambas habilidades tenían su valor, pero quien podía leer y fingía no saberlo, se colocaba en una posición estratégica. Esa era la forma de caminar sobre la delgada línea intermedia. El hermoso eunuco se presentó como Jinshi. Su encantadora sonrisa sugería que no dañaría ni a una mosca, pero Mao Mao percibió algo sospechoso tras ella. ¿De qué otra manera podría ser tan perspicaz y penetrante? Jinshi le había ordenado que guardara silencio y lo siguiera, y así había llegado a este momento. Mao Mao sabía que, como una sirvienta insignificante, desobedecerlo podría ser lo último que hiciera, así que cumplió sin protestar mientras evaluaba sus posibles próximos movimientos. No era difícil imaginar qué podría haber motivado a Jinshi a convocarla. Lo que aún le intrigaba era cómo había descubierto la verdad. El mensaje que ella había entregado a la consorte. Un trozo de tela colgaba con despreocupada elegancia en la mano de Jinshi, adornado con caracteres descuidados. Mao Mao no le había dicho a nadie que sabía escribir, y también había ocultado su experiencia como boticaria y su conocimiento de los venenos. No podía haberla rastreado por su caligrafía. ¿O sí? Había tenido cuidado de asegurarse de que nadie la viera entregar el mensaje, pero quizá había pasado algo por alto. Tal vez alguien había informado de una pequeña sirvienta pecosa. Sin duda, Jinshi había empezado interrogando a todas las chicas que sabían escribir, recogiendo muestras de su caligrafía. Por mucho que una intentara disimular su destreza con el pincel, ciertos rasgos distintivos siempre quedaban. Cuando esa búsqueda resultó infructuosa, debió enfocarse en aquellas que afirmaban no saber escribir. Demasiado tiempo libre. Pensó Mao Mao con ironía. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, llegaron a su destino, el pabellón de la consorte Gyokuyu. Jinshi llamó a la puerta. Y una voz serena respondió. Pasen. Entraron y encontraron a una hermosa mujer pelirroja, acunando amorosamente a un bebé de suaves rizos. Las mejillas del niño estaban sonrosadas y su piel compartía el mismo tono pálido que el de su madre. Era la imagen misma de la salud mientras dormía en los brazos de la consorte. He traído a quien deseaba ver, mi señora. Dijo Jinshi, dejando a un lado su tono juguetón y adoptando una actitud solemne. Gracias por tomarse la molestia. Respondió Gyokuyu con una sonrisa cálida, más genuina que la de Jinshi. Asintió en dirección a Mao Mao. Mao Mao la miró, atónita. No poseo ningún cargo que merezca tal reconocimiento, mi señora. Dijo con cuidado, eligiendo sus palabras para evitar ofender. No estaba acostumbrada a situaciones que exigieran tanta delicadeza y temía equivocarse. Oh, pero lo haces, y haré mucho más que esto para mostrar mi gratitud a ti, la salvadora de mi hija. Estoy segura de que ha habido algún malentendido. Tal vez se equivocó de persona. Dijo Mao Mao, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Mantuvo un tono educado, aunque estaba contradiciendo a una consorte imperial. Deseaba fervientemente que su cabeza permaneciera sobre sus hombros, y aún más, no quería verse involucrada en nada relacionado con la nobleza o la realeza. Cualquier tipo de servicio en ese mundo significaba estar atrapada en una telaraña de intrigas. Jinshi, atento a la preocupación en el rostro de Gyokuyu, mostró la tela a Mao Mao con un gesto elegante. ¿Eres consciente de que este es el material utilizado en la ropa de trabajo de las chicas de servicio? Ahora que lo menciona, señor, veo el parecido. Respondió Mao Mao, manteniendo la expresión más inocente posible. Fingiría ignorancia hasta el final, aunque sabía que era inútil.
Es más que un parecido. Esta tela proviene del uniforme de una chica conectada al Shang de los asuntos de sastrería. El personal de servicio del palacio se organizaba en 6 Shang, u oficinas principales de empleo. El Shang, Fu, o servicio de guardarropa, se encargaba de la distribución y el mantenimiento de la ropa, y Mao Mao, encargada principalmente de la colada, pertenecía a este grupo. La falda sin blanquear que llevaba coincidía con el tono exacto de la tela que Jinshi sostenía. Si alguien inspeccionara su falda, encontraría una costura inusual, cuidadosamente escondida en el interior. En otras palabras, la evidencia estaba justo frente a ellos. Mao Mao dudaba que Jinshi hiciera algo tan grosero como exponerla abiertamente delante de la consorte Gyokuyu, pero no podía estar segura. Decidió que lo mejor era confesar antes de enfrentarse a una humillación pública. ¿Qué es exactamente lo que ambos quieren de mí? Preguntó con cautela. Los dos se miraron, aparentemente tomando sus palabras como una confirmación tácita. Ambos sonrieron con dulzura, con una expresión tan serena como inquietante. El único sonido en la habitación era la respiración suave del bebé dormido y, apenas audible, el suspiro resignado de Mao Mao. Al día siguiente, Mao Mao se vio obligada a empacar sus escasas pertenencias. Xiaolan y todas las demás mujeres que compartían la habitación con ella estaban llenas de envidia y no dejaban de molestarla, especulando sobre cómo se había producido ese giro inesperado de los acontecimientos. Mao Mao solo podía sonreír con torpeza y fingir que no era un gran problema. Iba a ser una dama de honor de la consorte favorita del emperador. En pocas palabras la habían ascendido.